Bien, hola a todos, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de un libro que considero muy importante. Creo que muchas personas deberían conocerlo y es este libro, se llama Contra la Revolución Francesa, con el subtítulo de Ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Muchas veces en la escuela nos enseñan que la Revolución Francesa fue un episodio heroico del pueblo francés que se levantó y tomó el castillo de la Bastilla. Así porque sí, ante el despilfarro que estaba teniendo la realeza francesa. Pero no fue exactamente así. Como nos señala el autor, la toma de la Bastilla fue un fenómeno relativamente normal, dado que los levantamientos que se daban eran muy normales en aquella época, en la época del antiguo régimen en Francia, y de hecho ya se les denominaba con un nombre. Y el castillo de la Bastilla era un castillo del siglo XIV muy ruinoso, que apenas albergaba a 7 presos. Era un castillo que se utilizaba como prisión, y el castillo, pues eso, era un lugar ruinoso que de hecho estaba proyectado derruirlo por completo, como sucedió pocos años después. Así que, dicho esto, ahora sí, vamos a adentrarnos un poco más. Bien, el libro es Contra la Revolución Francesa. Está escrito por Fernando Díaz Villanueva, que es un periodista y historiador. Ha escrito varios libros, aparte de este, que los tengo aquí detrás, no sé si se verán. Pero bueno, es un periodista relativamente famoso, bastante famoso creo yo en el mundo del podcast. Tiene el podcast más escuchado de iVoox, creo. Se llama La Contracrónica y La Contrahistoria. Programas que sigo diariamente y semanalmente. El primero, La Contracrónica, es un podcast de información, digamos de crónica, de periodismo básicamente, y La Contrahistoria, como bien dice el nombre, pues es un podcast que se ocupa de temas históricos. Y por otra parte está Alberto Garín, que es también un historiador y también es historiador y es comunicador también. Tiene un canal de YouTube que se llama Alberto Garín, donde pueden encontrar programas dedicados específicamente sobre todo el tema de la arquitectura histórica y arte histórico, y también tiene un programa de YouTube de televisión, televisión retransmitido por YouTube, se llama Pedazos de Historia, que también lo recomiendo muchísimo. Dicho esto, el libro Contra la Revolución Francesa se estrenó a principios de este año, en primavera si mal no recuerdo. Yo lo adquirí por esa época, más o menos, y digamos que lo que trata es de desmitificar el suceso, digamos lo que fue la Revolución Francesa, que como vamos a ver ahora, en muchos sentidos fue totalmente lo contrario de lo que nos han contado. El libro tiene un formato diferente. Yo no estoy seguro si es mi formato favorito, pero bueno. Está escrito a modo de conversación, como vemos, de conversación entre los dos personajes, entre los dos autores, no personajes, entre Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín, que se van intercambiando y van agregando información el uno al otro, cosa que se hace bastante útil, digamos, es entretenido por un lado, porque si bien yo los escucho, me los imagino en la cabeza y puedo imaginármelo a los dos conversando el uno con el otro. Es bastante visual. Digamos que para recordar las fechas y para tener un orden de los acontecimientos de la Revolución Francesa, no es bastante útil, la verdad. Pero bueno, no sé, una cosa está clara, se lee muy muy bien, ¿vale? Así que dicho esto, ahora sí vamos a empezar con el primer capítulo. En el primer capítulo lo que se nos trata de explicar es el contexto previo, que fue realmente el inicio de la Revolución Francesa, que como ya hemos visto no es la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla fue un suceso muy importante, pero no fue un hecho aislado. Como bien nos indica y nos va a indicar el autor en el principio, digamos, las revueltas en aquella época, en la época de la Francia del antiguo régimen, eran muy normales, ¿vale? Para la época. Se daban constantemente y de hecho ya se les denominaba de una forma, se les daba un nombre.
Pero bueno, no nos adelantemos. Dice así: la fecha más conocida de la Revolución Francesa es el 14 de julio de 1789, día de la toma de la Bastilla, hasta el punto de que se ha convertido en el símbolo del mismo de la Revolución. Es así. Bueno, los que hemos sufrido la ESO, y digo sufrido sin ningún temor básicamente, y que dimos la Revolución Francesa, tenemos en la cabeza como que la Revolución Francesa fue la toma de la Bastilla, que de repente el pueblo francés se cabreó y esporádicamente fue y se cargó el castillo, ¿no? Y no es exactamente así. Hay que entender el clima previo. Primero de todo, hay que entender los problemas económicos que tenía Francia en aquel momento. Francia estaba pasando por un momento económico muy complicado debido al despilfarro de la nobleza y de los reyes. Eso es lo que hemos aprendido más directamente, pero también hay que entender lo que estaba sucediendo a nivel geopolítico, por así decirlo. Y es que Francia había apoyado la independencia de los Estados Unidos, que se estaba dando por aquella época, y eso le costó muchísimo dinero y muchísimo trabajo a las arcas públicas. En ese contexto, Luis XVI celebra lo que se llamó la Asamblea de Notables. La Asamblea de Notables es una asamblea, valga la redundancia, que se solía dar con muy esporádicamente, y que tenía como propósito que el rey se acercara, digamos, a los más altos estamentos para pedirles ayuda económica, pero en petit comité, ¿vale? Y luego ya veremos que se dará un paso más hacia adelante, que son convocar los estados generales, ¿no? Entonces, en un primer lugar, se establece la Asamblea de Notables. Y en esa Asamblea de Notables hay un ambiente de ilustración que viene precedido de la filosofía de Rousseau y de otros autores, esa filosofía, esa cultura de la ilustración que se va gestando en aquella época y de la que está imbuido buena parte de esa Asamblea de Notables. De esa Asamblea de Notables, lo que se le recomienda al rey y lo que el rey procede es a establecer los estados generales. Los estados generales es lo que vendría a ser, por ejemplo, como señala el autor, comparándolo con el caso de España, son las Cortes Españolas, por ejemplo. Las Cortes donde se reúnen, pues, digamos, todos los señores, el vasallaje, ¿no?, al cual está sometido, los cuales están sometidos al rey, ¿no? Hay que entender que en aquella época había muchísimos contrapesos y el rey tenía que ponerse de acuerdo con mucha gente, incluyendo el clero y la nobleza y el tercer estado, el cual es el pueblo llano, etc. Entonces, los estados generales se convocan, y en los estados generales lo que sucede, bueno, no sé si previamente, primero se establece la Asamblea de Notables y luego, posteriormente, se da la toma de la Bastilla. Y en la toma de la Bastilla, que como ya hemos visto más adelante, la toma de la Bastilla no es un suceso aislado. En aquella época el pueblo se solía rebelar contra los señores para así exigirles, ¿no? Digamos, estas revoluciones se solían dar muy de vez en cuando en aquella época en la Francia del Antiguo Régimen, porque era una sociedad muy inestable, porque en el momento en que se daba una mala cosecha ya había gente que pasaba mucha hambre. Entonces, en ese contexto se daban las revueltas eran muy normales, puesto que solían, pues eso, exigir al señor que no les cobrara tantos impuestos o que simplemente hiciera la vista gorda, bueno, un poco forzar al poder para que no sea tan cruel, ¿no? Ahora bien, la Asamblea de Notables utilizó políticamente este suceso para impulsar esas ideas esas ideas de la ilustración que tenían personas dentro de la Asamblea de Notables. Y eso da pie a la convocatoria de los estados generales. En los estados generales viene a juntarse los tres estamentos juntos: el clero, la nobleza y el tercer estamento, que es el pueblo llano, por así decirlo, ¿vale? Es decir, la toma de la Bastilla fue un suceso normal dentro de lo normal, ¿no? Y que fue utilizado políticamente por las élites que estaban reunidas en ese momento para, bueno, negociar con el rey impuestos, etc. Este proceso hay que entender también cómo era el rey, cómo era Luis XVI, que al contrario de, como dicen los autores, al contrario de Luis XIV, por ejemplo, que era más aguerrido, era más valiente, Luis XVI es literalmente una persona, digamos, estúpida, ¿no?, que ve pasar los acontecimientos por delante de él y ni se entera, ¿no? Y eso ilustra bien
con lo rápido que avanza toda la descomposición del antiguo régimen. Digamos, como dice aquí, en Francia lo que vemos es que el sistema se derrumba en solo unos días. Esos contrapoderes que siguen estando ahí, aunque ya muy debilitados, no hacen nada para impedir que la Asamblea Nacional sustituya al poder monárquico. Es algo tan rápido que cuando llega la reacción al lugar como la bandera, ya es demasiado tarde. Otra cosa a tener en cuenta es la Declaración de los Derechos del Hombre que se da entre el 20 y el 26 de agosto. Que, bueno, es una declaración de simplemente 17 puntos que indica la dirección que se tiene que seguir. Es como, por ejemplo, los puntos de la Agenda 2030, ¿no? Un objetivo, un horizonte al cual las naciones deben enfocar sus esfuerzos a nivel político, económico, etcétera, ¿no? Pero que eso, como señala el autor, todas esas reformas tienen que darse en un ambiente muy complicado y muy inestable, cosa que, como veremos más adelante, se llevará muchísimas vidas por delante. Durante la Revolución Francesa se forja un nuevo concepto, o se renueva, por así decirlo, un nuevo concepto que es el concepto de nación. Antiguamente, en el antiguo régimen, y más atrás, no se puede hablar, por ejemplo, de una nación española o una nación italiana o una nación alemana, por ejemplo, principalmente porque Alemania no nace hasta 1871. Pero digamos que el tema de nación sí se manejaba, pero esa nación se traslada, digamos, del concepto de Estado al concepto de pueblo también, ¿no? Las personas que viven en el territorio francés se convierten también en parte de la nación. Se gesta un nuevo concepto de nación, el modelo de nación moderna, por así decirlo. Lo que conocemos hoy en día como la nación, por ejemplo, la nación española, la nación alemana, la nación francesa. Y es en este concepto, el concepto de nación, cuando los autores critican otra vez esto, porque dicen: la nación como única fuente de legitimidad es algo que no deja de escapatoria porque la nación es un concepto de origen ascendente, pero que lo reinterpretan como descendente. El de arriba, es el que define lo que es la nación, y esa definición puede cambiar en cualquier momento y adoptar distintas formas. Se concibe el concepto de nación de arriba a abajo, no de abajo a arriba. Eso es lo que el autor critica. Y por otra parte, el nuevo concepto de nación sirve también para justificar una centralización que también se llevará a las críticas. El proceso de centralización lo primero que crea es una burocracia muy densa que hasta ese momento no había existido. Los asuntos se resolvían a escala local y rara vez llegaban hasta Versalles, que desde Luis XIV había sido el centro de poder político de Francia. Pero la burocracia es pecata minuto al lado del principal inconveniente de la Revolución Francesa: la centralización, es decir, la concentración de todo el poder ya sin contrapesos en un solo lugar, porque volvemos a repetir, y es una cosa que repite el autor constantemente durante todo el libro, por muy déspota que fueran los antes de la Revolución, había contrapoderes, y esos contrapoderes era el del rey, que tenía que ponerse de acuerdo con el clero, con la nobleza y con el pueblo llano para que no hubiera revueltas, básicamente. Eso generaba unos contrapoderes. A partir del momento de la Revolución Francesa, todos esos contrapoderes desaparecen y se centralizan todos en París. Y ya veremos a continuación todas las consecuencias ridículas que va a tener esto. Una de las consecuencias ridículas, por ejemplo, es el caso de la Iglesia católica. El autor narra como, por ejemplo, existían en aquella época monasterios o lugares que servían de descanso o de ayuda para personas que no tenían hogar, que no podían permitirse, que eran muy pobres y no podían permitir, digamos, tenían muchas carencias, y acudían a estas iglesias, acudían a estos monasterios y a todas estas instituciones católicas que, al haberse retirado por completo, desaparecieron. El problema es que la gente pobre y la miseria no desaparece. Otro factor muy importante que señala el autor es el concepto de la tabula rasa. A partir de este momento se instaura la idea de que todas las revoluciones tienen el concepto de tabula rasa, digamos, como lema, ¿no? Todo lo que estaba antes de nosotros está mal y por lo tanto hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo todo, porque todo lo que estaba antes de nosotros está mal. Este concepto de tabula rasa perdura hasta nuestros días con la idealización que tenemos de la Revolución Francesa y de la Ilustración.
y pone el ejemplo paradigmático de esta tabla rasa dos conceptos muy interesantes, que es primero la reorganización de los territorios. Antiguamente los territorios estaban divididos por una lógica histórica o geográfica incluso, es decir, unos pueblos llegaban ahí históricamente y se habían definido las fronteras de forma natural a lo largo de la historia. Bien, todo esto desapareció y lo que se hizo fue segregar y reorganizar el territorio francés para que, digamos, los territorios no acumularan demasiado poder, se dividieron territorios para que no acumularan demasiado poder, no pudieran desarrollar una competencia a nivel de poder con el Estado central, es decir, con París, ¿no? Se reorganizó de esa forma sin tener en cuenta ningún tipo de lógica histórica, ni lógica geográfica, por así decirlo, para controlar y que no se aglomerara demasiado poder. Otra de las cosas directamente ridículas que surgieron de esto fue el tema de que se cambió el calendario. Se dejó de utilizar el calendario que estaba hasta ese momento, que no sabría decir yo si era el gregoriano o el anterior. Creo que en el Reino Unido tenían otro tipo de calendario también, que no era propiamente el gregoriano, pero bueno, dejaron de utilizar el calendario y desarrollaron otro calendario que consiste en lo siguiente. El calendario revolucionario se dividía 12 meses y esos meses tenían 30 días cada uno, ¿vale? Y se nombraban, digamos, teniendo en cuenta la estación en la que estaban. Entonces, por ejemplo, los meses de otoño nos encontramos con vendimiario, que hace referencia a la vendimia, que va desde el 22 de septiembre al 21 de octubre. Se entiende que calendario gregoriano. Luego tenemos brumario, relacionado con la niebla o con la bruma, que va del 22 de octubre al 20 de noviembre. Y luego frimario, relacionado con el frío, que va del 21 de noviembre al 20 de diciembre. Luego pasamos a invierno, y en invierno se da nivoso, que va del 21 de diciembre al 19 de enero, pluvioso, relacionado con la lluvia, del 20 de enero al 18 de febrero, ventoso, relacionado con el viento, del 19 de febrero al 20 de marzo, y luego pasamos a la primavera. Germinal, se entiende que con la germinación, ¿no? 21 de marzo al 19 de abril, floreal, relacionado con la flor, el 20 de abril al 19 de mayo y pradial, del 20 de mayo al 18 de junio, relacionado con los prados. Y finalmente, los meses de verano. Nos encontramos con mesidor, relacionado con la cosecha de los cereales, del 19 de junio al 18 de julio, termidor, relacionado con el calor, del 19 de julio al 17 de agosto, y fructidor, del 18 de agosto al 16 de septiembre, relacionado con los frutos. Hay que decir que este calendario no tuvo mucho futuro, apenas se utilizó y de hecho solo duró 2 años y fue quitado posteriormente por Napoleón. Luego entramos con el tema de la guerra. Lo que desmitifica el autor en este contexto es la idea de que, claro, se da una revolución que va contra el rey, contra la realeza, contra el antiguo régimen, que seguía imperante en el resto de Europa. Pues evidentemente el resto de países se hicieron una coalición para atacar Francia, ¿no? Pues resulta que no. Fue Francia la que declaró la guerra al resto de países. Una idea que critica mucho el autor también es el tema de la Constitución. La primera Constitución de Europa, como bien indica al principio del capítulo 3, es la francesa del año 1791. Y claro, sucede que la Constitución va cambiando y de hecho se van realizando muchas constituciones. Y esto la crítica que hace el autor es que esto lo vamos cargando durante años y años y nos encontramos con el caso de que, por ejemplo, Francia ha tenido un total de 15 constituciones, en España 7, en Hispanoamérica, por ejemplo, Colombia ha tenido 9, Perú ha tenido 12 y Venezuela ha tenido 22 constituciones. Una barbaridad. Lo contrapone con el sistema, digamos, por ejemplo, el Reino Unido no tiene una constitución. Vemos que no le da, lo que él critica es que le damos demasiada importancia a las constituciones. Luego el tema de las grandes levas, ¿no? Esto va enlazado con el tema de la idea del Estado-Nación, porque claro, surgiendo el Estado-Nación se establece que los ciudadanos pertenecen a esa nación y que por lo tanto a partir de ahora tienen tienen los derechos, ¿no? Pero también el deber de proteger la nación. Y es con esta excusa se dan las grandes levas, ¿no? Las grandes levas que permiten crear un ejército muy grande
digamos que eso también será un factor determinante a la hora de las victorias que tendrá Napoleón, por ejemplo, o los propios revolucionarios contra las coaliciones del resto de Europa. Antiguamente los ejércitos eran ejércitos profesionales, eran personas que se formaban y que su vida era dedicada al propio ejército. Y el autor pone el ejemplo de los tercios, desmitificándolos también, diciendo que bueno, que España se pudo permitir tener un imperio tan grande y tener, digamos, proteger la zona de Flandes porque pudo pagar a las riquezas de América, se pudo permitir poder financiar esos tercios que protegieran pues Flandes, etcétera, todos los territorios que tenía España en el resto de Europa. Claro, tú podrás tener un ejército todo lo profesional que puedas. En el momento que tienes de ese ejército, pongamos, de 5.000 personas o de, 3.000 personas, te ponen un ejército de 40.000 personas, que sí es verdad, que son campesinos, son gente que antes pues se dedicaba al campesinado básicamente, pero claro, al ser tan grande en número, pues evidentemente arrasa. Y llegamos a otra crítica que le hace a los jacobinos, que fue la época del Gran Terror, ¿no? Cuando Robespierre llega al poder, cuando los más radicales, es decir, los jacobinos, llegan al poder. Los jacobinos, dice, este comité era el gobierno de facto, a pesar de su cometido inicial, era solo luchar contra los enemigos de la revolución. Es decir, los jacobinos eran los que gobernaban de facto, a pesar de que solo se dedicaban a luchar contra los enemigos de la revolución. A partir de ese momento se instaura una dictadura jacobina. Consideran que los gerondinos, que son quienes han decapitado al rey, son demasiado moderados y hay que ir más lejos para que la revolución subsista. Es decir, los gerondinos que le habían cortado la cabeza al rey, pues los jacobinos dijeron, no, hay que ir más lejos. Y aquí hay que pararse a explicar una cosa que también explica el autor un poco más atrás, que es que, digamos, todas las personas que se rebelan contra el sistema, no todas quieren quitarse al rey de encima. De hecho, el rey sobrevive hasta un punto donde, bueno, primero porque el rey intenta largarse de Francia, luego porque intenta conspirar primero porque intenta largarse de Francia y luego porque intenta conspirar contra la revolución, llegan a la conclusión de que mira, nos lo cargamos y ya está. Pero de hecho primero se instaura una monarquía parlamentaria y luego ya posteriormente pues vendrá todo lo siguiente, que ya veremos más adelante lo crudo que fue, ¿no? Entonces eso, se instaura la dictadura de Robespierre y bueno, aquello es un desastre total, porque como dice aquí, por ejemplo, dice, más adelante se aprueba la ley de sospechosos y tela con la ley de sospechosos. Dice así, en septiembre aprobaron la ley de sospechosos mediante la que se podía arrestar a cualquiera por cualquier cargo. Bastaba con que los encargados de aplicarla, que no eran jueces sino unos agentes especiales nombrados por el Comité de Salvación Pública, considerasen que alguien era sospechoso de estar contra la revolución para que fuese detenido y encarcelado y, como veremos más adelante, también decapitado. Y después se dio paso a la ley de Pradial. La ley Pradial, que fue promulgada el día 22 del mes de Pradial del año 2, el año 2 después de la revolución, es decir, cuando se instaura el calendario no solo se establecen unos nuevos meses, sino que se empieza desde cero. Es decir, eso de 1789, no, año cero de la revolución. Y a partir de ahí vamos contando. Entonces, en el año 2 se aprueba la ley Pradial, con la que los sospechosos perdían su derecho a la defensa y no podían apelar siquiera las sentencias condenatorias. El proceso se había reducido tanto que ni se interrogaba ni se escuchaba a los testigos. El tribunal se colocaba frente al reo y dictaba sentencia que, al no haber disponibilidad de apelación, podía ser de dos tipos: la absolución o la guillotina. En fin. Y luego, más abajo afirma lo siguiente: el terror comienza oficialmente a principios de septiembre de 1793 mediante la declaración de la Convención, que habla de terror en esos mismos términos. Robespierre lo justificaba arguyendo lo siguiente: si el resorte del gobierno popular en la paz es la virtud, el resorte del gobierno en la revolución es a la vez la virtud y el terror. La virtud, sin la cual el terror es funesto; el terror, sin el cual la virtud es impotente. Terrible, la verdad. Bien, y después de esto ya pasamos al elemento más característico de la revolución, que es la guillotina. Más adelante dice lo siguiente:
a colación de esta ley de sospechoso, dice: cualquiera que se sospechase que estaba acaparando grano o cualquier otro producto era un sospechoso. Había que arrestarle, juzgarle y guillotinarle. Decenas de miles de personas pasaron por la guillotina. Era puro sadismo. Decenas de miles. Y dice más abajo: si lo comparamos por ejemplo, con la Inquisición española, que ejecutó a unos 3.000 herejes en más de 3 siglos, 3.000 herejes en 3 siglos. La Inquisición española, mucho más garantista que otras inquisiciones por encima de los Pirineos. En fin, esa Inquisición de el hijo de ese apellidado Lutero. En fin, la Inquisición española, que ejecutó a unos 3.000 herejes en más de 3 siglos adquirimos conciencia de la guillotina, que supuso el terror. En menos de un año, guillotinaron a unas 40.000 personas en París y en otras ciudades. Eso sí, las medidas extremadamente drásticas que tomó el Comité de Salvación Pública crearon escuelas, especialmente entre los revolucionarios del siglo XX. Leyes como la de los sospechosos las veremos con otros nombres, lo mismo que los controles de precios para evitar el acaparamiento, que lo único que consiguieron fue que reinase la escasez más absoluta. Una crítica total y absolutamente feroz. Y critica una cosa también: la eliminación de la esclavitud. Que la eliminación de la esclavitud se dio solo en el territorio continental. En otros territorios, como por ejemplo Haití, que en esa época era un territorio muy, muy rico y que había una cantidad de esclavos enormes por la industria azucarera, ahí no se eliminó la esclavitud. También pasó con España, no digamos. Y finalmente, la dictadura de Robespierre, el terror, acaba el 9 de Termidor del año 2, es decir, el 27 de julio de 1794, y a partir de ahí se encamina la revolución hacia el Directorio. Y aquí el autor, finalmente, ya al final del libro, destaca varias cosas, entre ellas esta crítica letal, y es que al final la Revolución Francesa fue una revolución de señoritos y fue una revolución de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, como hemos aprendido. Fue una revolución hecha de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Esa imagen romántica del pueblo liberándose del yugo del poder queda totalmente barrida, ¿no? Y sentencia así: esas teorías van llegando de forma paulatina a los burgueses adinerados de las grandes ciudades que quieren emular los entretenimientos de los nobles y que tienen tiempo para reflexionar sobre estas cosas. Claro, yo he oído otras críticas, por ejemplo, que se le hacen a la filosofía, y creo que esa crítica viene del mismo autor de este libro, que es que, claro, la filosofía tiene su origen en Grecia, y con personas que, dedicándose ya a la nada, porque ya tienen esclavos para desarrollar las labores que antiguamente desarrollaban, ya las desarrollan los esclavos, no tienen que trabajar, por lo tanto se dedican a pensar, ¿no? Esa crítica que la filosofía al final le gusta a la gente, pues a la gente que se dedica a tocarse las narices. Crítica que no comparto, que quede claro, no comparto esa crítica. Pero sí es verdad que se da que muchas personas, sobre todo en el idealismo, que hay gente que se dedica a construir castillos en el aire. En fin. Más adelante también dice, resumiendo: la revolución empieza con un rey absoluto y termina con un emperador más absoluto todavía. Y sentencia con una gran ironía, y es que al final la Revolución Francesa fue un proceso de centralización del poder. Si ese poder, por cualquier circunstancia, cae en manos de una sola persona, tenemos ante nosotros la monarquía más absoluta de la historia. Y sentencia finalmente diciendo: Luis XVI fue un monarca menos absoluto que Robespierre, y a su vez Robespierre fue menos absoluto que Napoleón. Y así finaliza este maravilloso libro, se llama Contra la Revolución Francesa. Un libro que recomiendo encarecidamente a todo el mundo, sobre todo no para destruir el concepto de Revolución Francesa. No podemos decir que ojalá hubiera sido de otra manera, porque la historia es la que es y ya está. Y no podemos decir ojalá hubiera sido otra cosa, o no lo sabemos. El hecho es de que vivimos en un mundo mucho mejor, y quieras o no, la Revolución Francesa en parte tuvo la culpa. Pero las revoluciones no son, en fin,
se lleva mucha gente por delante y hay muchas injusticias por delante.